vacaciones. Veranos en España pasa esto. Para verano siempre hay gente que se nos escapa, pero no importa, porque con los que estamos, pues vamos a llevar la presencia del Señor también. Le vamos a facilitar también los medios, la grabación de la predicación, que lo hacemos, porque sabemos que muchos nos ven por el Facebook, que se está grabando, por YouTube se la podemos ver la predicación, y alguna que otra persona más. Pero de todas maneras damos la bienvenida a cada uno de vosotros por vuestro esfuerzo. Hemos intentado preparar la iglesia con aire acondicionado, con todas las cositas para que se puedan sentir más cómodos. Hoy vamos a intentar, con la ayuda del Señor, predicar la palabra, la santa palabra. Nosotros estamos reunidos, siempre lo digo, a la iglesia venimos a tres cosas: a adorar a Dios. Cuando hemos cantado estamos adorando a Dios. Venimos a escuchar palabra de Dios, porque la palabra dice que una palabra del Señor basta, es suficiente. Aleluya. Para que Él haga su obra. Solamente una palabra. Imagínense cuánta palabra del Señor vamos a recibir en esta mañana. Y lo tercero que venimos a hacer a la iglesia es a tener comunión los unos con los otros. Aleluya. Así que no te vayas hoy de aquí sin haber charlado o hablado un poquito con el hermano que hace tiempo no lo ve, con la persona que no conoce. Preséntate, dile: aquí estoy, hermano, qué bueno que te veo, que te conozco, mi nombre es tal, y poder establecer comunión los unos con los otros. Por supuesto, no es el tema que yo tengo para hablar hoy. Solo una cosita antes de empezar. Mira, las 12. Yo siempre digo las 12. Así que, como dije en el otro lado, tengo, mira, 20 hojas para predicar. Así que bien puede abrocharse el cinturón de seguridad. No se me vaya a quedar dormido. María, por favor. Y intentaremos hacer la predicación lo más amena posible para que usted entienda, porque hay cositas que tenemos que aprender de la palabra y usted tiene que estar despierto. Lenusa dijo algo muy interesante: ¿de qué vale esta vida si no es para lograr la salvación? ¿De qué no vale? De nada. ¿Cuál es el motivo de que tú vengas a una iglesia? Y a una iglesia evangélica por encima, porque si fuera la tradición, diríamos, bueno, la tradición es que me obliga a mis padres, bueno, no, usted está aquí, no por casualidad, sino con propósito. Dios te ha traído con propósito. Usted necesita oír la palabra de Dios, esa palabra que va a cambiar la forma de pensar. Y la forma, porque cuando usted cambia la forma de pensar, automáticamente va a cambiar tu forma de vivir. Nosotros vivimos pensando en lo que nos ha ofrecido este mundo. Somos humanos, estamos en una tierra y vivimos conforme las ideas, las costumbres, las tradiciones, lo cultural que me ofrece un país, una región y todo. Y pensamos que es lo correcto porque siempre lo han planteado así y no es mal visto. Pero es realmente la forma o la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Dios quiere que tú vivas en la forma como tú quieres? Hay gente que no está casada. Hay gente que sigue fumando, hay gente que sigue bebiendo, hay gente que sigue haciendo cosas que por el desconocimiento de la palabra de Dios usted se permite hacerlas. ¿Pero es esto lo correcto? ¿Es la forma que Dios quiere que tú vivas? Porque venir a una iglesia evangélica es la forma más clara en la cual Dios te va a hablar a tu corazón. No para juzgarte, porque la función del pastor o de la iglesia no es juzgarte la condición de lo que tú haces o cómo tú vives,
sino para que tú reflexiones dentro de tu corazón y sepa en todo momento qué es la voluntad de Dios, porque hoy hemos querido que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad, no lo que dice una costumbre, no lo que me marca una tradición, no. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios y de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios, porque Dios tiene una forma de hablar, que Él habla personalmente. Él te habla a tu corazón. Él te lo dice sin necesidad de hacerte sentir mal delante de los demás. Pero tú estás entendiendo que Dios está hablando directamente contigo. Que me utiliza a mí para decirte verdades. Por supuesto, porque tiene que haber una voz. Pero yo no te juzgo. Los hermanos no te juzgan. El que te va a juzgar es Dios. ¿Y cuál es la motivación o el propósito de venir a la iglesia? Que tú cambies, que tú arregles, que tú ordenes. Porque Dios es un Dios santo que quiere que tú hagas las cosas como Él te las dice que las haga. Punto final. ¿Te guste o no te guste? Alguien te tiene que decir las cosas. Y qué mejor que nos lo diga el Señor. Amén. Porque mejor es caer en las manos de Dios y no en los hombres. El hombre te va a destruir. El hombre te va a criticar. El hombre te va a condenar. El hombre te va a separar. Pero Dios no hace eso, porque Dios es amor. Amén. Y Dios quiere que tú vengas a su redil, que seas oveja y no cabrito. Así que si usted tiene alguno de estos tipos de problemas, tiene que ordenar cosas, tiene que poner ya el orden en tu casa, en tu vida, consúltalo, háblalo con Dios y ordena tu vida. Y si no quieres decir, nosotros estamos aquí preparados, para eso hemos sido investidos, o el ministerio se trata de eso, para orientarte, no para decirte lo que tienes que hacer, sino para orientarte de acuerdo a lo que dice su santa y bendita palabra. Muy bien, después del regaño vamos a predicar la palabra. No, es que hermano, créeme, no es venir a exponer solamente la palabra, es que usted se vaya con el escucha, si usted se va rabioso, si usted se va furioso y dice, yo no vuelvo a esa iglesia, quiere decir que Dios te ha hablado. ¿Cuánto lo cree? Amén. Y si no me quiere hablar más nunca en su vida, lo entenderé. Pero yo he hablado, el Señor ha hablado. Punto. Ya está. Pues muy bien, nosotros vamos a hablar de un tema, de un personaje, de una situación. Voy a hablar de un personaje que se llama Pablo. ¿Cuántos conocen a Pablo? Quizás uno de los personajes más importantes de la palabra de Dios. El más importante es el Señor Jesús. A Él no lo supera nadie. Amén. Pero dentro de la Biblia hay personajes que marcaron momentos, situaciones y cosas especiales. Y entre ellas está Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Casi la nueva o la visión nueva de ese evangelio que quería Dios transmitirnos a nosotros. Pero nosotros desconocemos muchos aspectos de la vida de Pablo, que hoy, con la ayuda del Señor, te voy a traer a memoria, o vamos a entender algunos de los misterios que pasaron con Pablo. Mira, ¿te has preguntado alguna vez por qué el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, que fundó iglesias en 3 continentes, que fue un hombre que enfrentó naufragios, cárceles, azotes, desapareció
por espacio de 3 años después de su conversión? ¿Te has preguntado alguna vez qué fue lo que pasó con Pablo durante esos años que desapareció? ¿Qué estaba haciendo Dios con él? ¿Qué estaba haciendo? Hoy vamos a ver algunos de estas profundidades o de algunos de estos misterios y que han sido poco enseñados dentro de la iglesia. Pablo, tenemos que conocer el ministerio de Pablo. Un principio que Dios ha usado desde el principio de todos los tiempos, con cada una de las personas que Dios ha querido usar. Vamos a entender a Pablo, pero también vamos a comprender lo que Dios está haciendo contigo. ¿Cuántos saben lo que Dios está haciendo contigo y usted no se ha dado cuenta? La gente piensa que venir a la iglesia es venir y sentarse como una tradición católica e irse. No. Yo te vengo a decir en esta mañana que Dios está trabajando en ti. Amén. Aunque tú no lo creas. No es una tontería, no es eso, porque Dios es un Dios que obra, que se mueve constantemente. Amén. Que aunque a ti te parezca que no está pasando nada en tu vida, yo te vengo a decir hoy que sí que está trabajando en ti. Usted no se da cuenta ahora, pero lo entenderá después. Empecemos. Era el año 33 después de Cristo, camino a Damasco, cuando una luz cae sobre todos aquellos que venían, que traían documentación oficial, que traían órdenes, que traían credenciales, que traían permisos, con el único trabajo de arrestar a todos los de la secta de Jesús el Nazareno. Estos que iban predicando otra cosa diferente a lo que era el judaísmo. Porque siempre tenemos esa costumbre de criticar lo que otro no sabe. Aquí no viene a la iglesia mucha gente de Coín porque no quiere que se les confronte, que digan, van a una iglesia evangélica, porque ellos prefieren una tradición y lo que prefieren es decir, no, allí es una secta. La secta de los de Jesús, la secta de los evangélicos, la secta. Pero no saben ni qué es una secta, no saben ni qué es la iglesia evangélica, no saben lo que se hace en este lugar. Entonces mejor tachar, es una secta. Allí no se puede ir porque allí te lavan el cerebro, allí te comen el coco, allí hacen todo. Pero no tienen ni idea de lo que hacemos en este lugar. Eso pasaba con Saulo de Tarso. Perseguía, el trabajo era ir a donde estaban los de la secta de Jesús y perseguirlos y atraparlos y llevarlos a Jerusalén y allí poderlos encarcelar y algunos incluso hasta matar. El líder de estos perseguidores de Jesús no es otro que Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso no es un fanático ignorante ni un soldado bruto. Probablemente Saulo de Tarso es la mente más brillante que había en el mundo judío. Era el discípulo del maestro más reconocido de aquel entonces en Israel, Gamaliel. No cualquiera, mira, un maestro solamente escogía un discípulo y lo formaba entre todos los que tenían pie uno. Este uno de Gamaliel, el hombre más, el erudito mayor que había en Israel, formó a Saulo de Tarso. Todo el conocimiento que tenía Gamaliel lo aprendió Saulo de Tarso y por encima lo superó con creces. Entonces no era cualquiera el que perseguía a los cristianos, era Saulo de Tarso, el más brillante del judaísmo de su generación. Mira, algunas formas del currículo de Saulo de Tarso es el siguiente. Era estudiante de Gamaliel, era en cuanto a la ley fariseo,
pero no fariseo como cualquier uno, fariseo de fariseo, dice. O sea, él no va más. Era fariseo de fariseo. En cuanto a ciudadanía, era romano y era también del mundo hebreo. O sea, era de dos mundos. El mundo hebreo y el mundo grecorromano. Hablaba idiomas: arameo, hablaba hebreo, hablaba griego y algunos dicen que también latín. Conoce la Torá de memoria, conoce a los profetas, conoce la historia de Israel de pe a pa, al derecho y al revés. Saulo cree o no cree que Jesús o Saulo no cree que Jesús es el Mesías, pero no cree por solamente decir no creo, sino porque en el conocimiento de la Torá y de todo el estudio y toda la teología que había estudiado, llegó a la conclusión que Jesús no es el Mesías. Él llegó a esa conclusión y entonces no era una ignorancia de que no conocía a Jesús, sino era una convicción mental acerca de los estudios. Mucha gente, escúchame, mucha gente estudia acerca de Dios y llega a conclusiones de muchos tipos. Pablo llega a la conclusión que Jesús no es el Mesías y por eso decide perseguir a los cristianos. Él tiene un convencimiento de que él está sirviendo al Dios verdadero. Y entonces él cree que lo que está haciendo es correcto. Pero no por ignorancia, sino porque el estudio que él tenía le da esa convicción de pensar de que él llevaba la razón. Entonces sucede lo inesperado. Sucede lo inesperado. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Lo dejamos aquí. Dice que cayó de repente una luz repentina. Y yo pensaba que era esa luz que era más brillante que el sol que él no día. Y yo llegué a la conclusión que esa luz es la misma que cayó sobre Moisés en el monte Sinaí cuando bajó y resplandecía su rostro. Era aquella misma luz. Esa luz que habló con Moisés era la misma luz que hablaba con Saulo. Mira, volvamos al 9:3. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Ojalá a muchos de nosotros nos cayera ese resplandor. Amén. ¿Saben cuál es ese resplandor hoy en día? Su santa y bendita palabra. Porque ¿saben qué era lo que hablaba? Era la palabra de Dios que estaba hablando con Moisés, era la palabra de Dios que estaba hablando con Saulo, y es la misma palabra que hoy habla consigo. Aleluya. Aleluya. Por eso venir a una iglesia evangélica no es una tontería, es la palabra de Dios. Usted está escuchando hoy palabra de Dios. Amén. Si escucha la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron aquellos Amén. en Meriba. Amén. No seamos torpes. Bien.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Respondió Saulo. No sabía. El conocedor, la mente más brillante que había en Israel, no sabía quién le estaba hablando. Todo su conocimiento acerca del Dios que él o que había aprendido a pie de Gamaliel se le destruye. No sabía quién era el que le hablaba. ¿Quién eres, Señor? Muchos de nosotros decimos: ¿quién eres, Señor? No sabemos que hoy nos está hablando y tenemos que decir esta misma respuesta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Yo qué te he hecho? Yo pues, hoy estás en Segadores Buenas Nuevas, hoy te vas a enterar y de aquí no te vas a escapar hasta la 1 de la tarde. Entonces, hoy no te escapas. Hoy tiene que oír la palabra de Dios, porque Dios va a Gloria a Dios. tu corazón. Para eso estoy yo puesto aquí, para darte la larga a ti hoy. Esta es la respuesta que le da el Señor, que lo destroza, que derriba todo su conocimiento, toda su teología, toda su hermenéutica, toda convicción que había adquirido por tiempos y tiempos de Gamaliel. Le dice: yo soy Jesús, aquel a que tú persigues. Yo soy Jesús. Hoy nos dice el Señor: yo soy Jesús, el que está diciéndote: deja los vicios, deja la droga, deja el adulterio, deja la fornicación, deja lo uno, deja lo otro, arregla esto, haz aquello, no vivas como tú vives. Ordena tu camino. Eso es lo que le estaba diciendo. Solo que hoy trasladado al siglo XXI, porque hoy no tenemos el problema de Saulo. Hoy tenemos otro tipo de problema que usted tiene que ordenar. Amén. Sí o sí. Amén. Te guste o no te gusta. Amén. Porque si tú obedeces, usted va a adquirir la corona de vida. Amén. Pero si no, la palabra te va a juzgar. Es la palabra. Más claro no puede hablar el Señor. ¿Quién eres? Y Saulo no sabía qué decir. Cada razón que tenía para dudar sobre la resurrección de Jesús se le vino abajo, porque él no creía en la resurrección de Jesús. Ahora lo entenderemos. Cada razón que tenía para perseguir a los seguidores de Jesús ya no tenía argumento. Ahora se le encuentra el Dios vivo, el Señor Jesús, el que habían crucificado, y le dice: ¿quién eres? Y él le responde: soy Jesús, a quien tú persigues. La pregunta es: ¿Pablo conocía quién era Jesús? No. Totalmente, no conocía en eso, pero conocía quién era. Sabía que lo habían crucificado, sabía que habían dicho que había resucitado. ¿Tú conoces quién es Jesús? Sí lo sabe, porque hoy lo escuchan. ¿Sabe que ha resucitado? Sí, sabe que ha resucitado. ¿Sabe que vendrá? Sí, sabe que vendrá. Amén. Entonces la pregunta es: ¿por qué vives como vives? ¿Por qué quieres engañar al Señor? Cayó un resplandor del cielo. Ahora vamos a ver. Lo dejó ciego. Lo dejó ciego. No veía nada. Mas sin embargo, pregunta: ¿quién eres? Él responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cada vez que hacemos cosas deshonestas, cada vez que vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios, estamos haciendo cosas deshonestas. Cada razón que Saulo tenía se le destrozó. Esto se convierte en la evidencia de su propio error. Ese momento en el que consciente el apedreamiento de Esteban vino en aquel momento a su mente. Porque Saulo era consciente cuando apedrearon a Esteban. Y yo creo que se gozó, el Saulo se gozó.
Digo, qué bien, nos hemos quitado uno de estos. Aunque le dio un recital, Esteban, trayendo a memoria toda la ley y los profetas, hasta decir, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Yo creo que esto le indignó a Saulo Romano. Ahora, pum, que ahí lo pusieron a piedra. ¿Cómo le dolería ahora a Pablo esto? ¿Cómo nos debe doler a nosotros cuando decimos, no, ese pastor no lleva razón? Ese pastor que está hablando mentiras. Te digo que no es mentira, es la realidad. Porque muchos hemos dicho esta frase, ¿quién eres, Señor Jesús? Y tenemos que llegar a la evidencia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese momento en el que quedó ahí viendo esa escena de Esteban y de muchos más que por culpa de Saulo de Tarso fueron presos y quizás murieron, porque muchos no negaron la fe en Jesús y prefirieron morir por el consentimiento de Saulo de Tarso, pensando que él agradaba a Dios, cosa totalmente diferente. Sí, muchos nos apedrean allá afuera y nos dicen, están locos, están en otra situación, esto no es, la verdad es la Iglesia Católica, el Papa y Roma. Y muchos nos apedrean, muchos nos levantan, muchos consienten cosas contra nosotros, somos mal mirados, pero me importa, porque yo entiendo la palabra de Dios y sé que lo que hago es lo que agrada a Dios. Amén. La pregunta es, ¿lo sabes tú? El hombre más seguro de Israel acaba de descubrir que estaba totalmente equivocado. Y aquí empieza el misterio. ¿Cuántos quieren saber el misterio? Amén. Lo voy a dejar para el final. Cuando Saulo cae y queda cegado por esa luz de Jesús y cae ahí a tierra, quedó solo, era él y el Señor Jesús. Ahí no había más, no estaban los que venían con él, quedó solo. Apareció un apóstol, un seguidor de Jesús, Ananías. Siempre va a ir el uno, siempre vas a contar conmigo, siempre voy a llegar. Cuando usted no vea, yo voy a estar ahí. Me pongo yo en primera persona. No quiere decir que no esté algún hermano. Llega Ananías, lo lleva a su casa, le pone la mano. Pablo recupera la vista. Pablo es lleno del Espíritu Santo. Pablo se bautiza. Pablo come por primera vez después de 3 días. Pablo ya no es Saulo, ahora es Pablo. Porque cuando Dios llega a tu vida, cuando tú le reconoces, Él cambia tu nombre, Él cambia tu vida, Él cambia. Ya no te llamas como te llamas, Él te pone un nombre nuevo. Aleluya. Aunque los demás te sigan llamando, yo qué sé, Mario, Darwin, Tim, Miguel y los demás. No, Él cambia. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y luego de esto, ¿qué esperabas tú que sucediera? Si fuera una película, ¿qué cree que pasaba? Ya ha sido bautizado, ya ha sido lleno del Espíritu Santo, ya ha recobrado fuerza. Yo creo que la escena más lógica es que Pablo fuera a Jerusalén a buscar a los apóstoles y comenzara a armar
todo el organigrama de cómo iba a ser la evangelización en el mundo y todo esto. Sería lo lógico. Pero ¿fue esto lo que sucedió? No. Estamos acordando que va a haber un misterio aquí. Algo pasó con Pablo. Y te vas a quedar con esto. Arabia. Arabia. Te vas a quedar con esto. Arabia. Miremos qué dice Gálatas 1, 16, 18. Gálatas 1, 16, 18 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, grábate eso, a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Este es el misterio, Arabia. Punto superior. Aquí es donde entraba el... Arabia. 3 años. 3 años. Dios tomó la mente más brillante de Israel y lo llevó a Arabia por 3 años. Dios te tomará a ti y te llevará a Arabia. Todo cristiano tiene que pasar por Arabia. No hay ni uno, escúchame, que se escape de Arabia. Y me van a entender. Yo quiero que... Es que les quiero ver, porque aquí yo sé que ustedes están esperando a ver qué voy a decir. Y quiero hacer reacción. Por si alguno dirá, no, yo no paso por Arabia. ¿O qué irá a decir este hombre ahí de Arabia? Pues lo primero que tenemos que entender que es Arabia. ¿Por qué? Porque para poder responder debemos entender quién era Arabia en aquellos tiempos. Y en esos tiempos necesitamos entender algo sobre el desierto. La mayoría de nosotros nunca hemos escuchado hablar de esto en las iglesias, del desierto. Porque siempre queremos escuchar que todo nos va bien, que el que viene a Jesús va a ser bendecido, que va a tener negocios, que va a tener dinero, que va a tener coches, que va a tener casas. Sí, puede ser, pero primero pase por Arabia. Yo pasé por Arabia. Mi esposa pasó por Arabia. ¿Y es bonito Arabia? No es bonito Arabia. No es un lugar que sea para pasar unas vacaciones. Y ahora vamos a entender. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla Arabia? Se refiere a la península, se refiere probablemente a la región del Sinaí. ¿Sabe qué había en el Sinaí? El monte de Dios, donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Un monte insignificante, no representa nada, un monte que podemos encontrar en cualquier región del mundo. Pero Dios escogió aquel lugar. Allí se encontraba, en Arabia. Y se refiere también a la península arábiga, que contaba con el reino de los nabateos. ¿Sabe quién eran los nabateos? Los nabateos fueron un rey que persiguió a Pablo y que tocaron que bajarlo por un muro en una canasta para que no lo matara. ¿Se acuerdan la historia? Pues ahí está, ese lo gobernaba ese rey. Pero Arabia es un territorio desértico, lleno de tierras y de silencio. Un lugar donde no había absolutamente nada. Solamente tú y el desierto. Solamente tú y el desierto. El misterio radica en que solamente eres tú y el desierto. Cada uno llevamos nuestro desierto, o cada uno tenemos que vivir nuestro desierto. Tú y el desierto. No, es que yo tengo a mi mujer, yo tengo a mi... Sí, pero tú tienes que vivir tu desierto.
es indispensable en la vida del cristiano. Aquel que va a llegar a la gloria de Dios, al reino de Dios, al cielo, a heredar la corona de vida, tiene que pasar por Arabia, por el desierto, por ese lugar de piedra, de soledad, de silencio, de calor, donde tú miras para todos lados y no encuentras a nadie, aunque esté rodeado de cantidad, porque allí estaba el rey Nabateo, pero estaba solamente Pablo. Y probablemente, porque dijimos que íbamos a hablar de Pablo, pero vamos a hablar de ti también. Antes de estar aquí puesto en este púlpito, hemos tenido que pasar nuestro desierto. No se pone cualquiera aquí. No es decir, yo soy la mente más brillante, soy el teólogo más de eso, he pasado por universidad teológica, por estudios. No. Tiene que ser tratado en el desierto. Y no es cómodo, te lo digo de antemano. ¿Dónde voy? Ya me perdí. Y aquí la Biblia comienza a revelar la Biblia que Arabia no es cualquier lugar, es el lugar donde Dios habla. Amén. ¿Usted quiere saber cuándo te va a hablar Dios? Cuando estés en el desierto. Amén. Cuando estés en Arabia. ¿Alguno anda en Arabia? Levante la mano los que están en Arabia. Bienvenido al club. Arabia. Qué sitio más peculiar, qué sitio más especial. Es el lugar donde Dios habla. Es el lugar donde Dios transforma. Es el lugar donde Dios esconde a sus siervos antes de ser usados. Amén. Aleluya, qué bueno. Yo nunca pensaba que Dios me iba a utilizar. Yo tenía un sentir en mi corazón. Y Señor, yo quiero un día, cuando me hice cristiano, y yo veía al hombre que estaba aquí como yo hoy, que algún día quiero ser como un hombre de eso. Y yo me esforcé en mi capacidad humana, en aprender, en estudiar, en todo. Y yo veía que no era recompensado en el conocimiento que tenía. Y que me hacía nudos en la garganta y decía, Señor, bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? Pero tenía que esperar, porque tenía que pasar por Arabia. Y ya vamos a entender esto también. Hasta que llegó el momento. Y Dios nos sacó, y Dios nos puso, y Dios nos usa. Y damos la gloria para Dios. Amén. Porque la única forma para tener éxito en el ministerio es que tú hayas pasado por Arabia. Si no, no. Vamos a entender. Piensa en Moisés. Vamos a pensar en algunos hombres. Piensa en Moisés. El hombre destinado a liberar a más de 2 millones de personas que se encontraban en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Moisés fue un hombre que fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés fue un hombre que fue educado en el mundo antiguo y probablemente en la de esta más que había, Egipto. Como Egipto no había ninguno. Era la preparación, era no va más del mundo antiguo. Y fue preparado ahí. Fue estadista, fue guerrero, fue político. Tenía muchas virtudes, Moisés, que en el conocimiento humano fue educado en esos estudios. Era conocido como hijo de la hija de Faraón. No era cualquiera, era de renombre Moisés. Era un hombre parecido a Pablo, pero en otro tiempo. Y la historia cuenta que Moisés
decide actuar antes de tiempo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que decidimos actuar antes de tiempo. Y no podemos actuar antes de tiempo. Porque dice la historia que viendo Moisés que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, decide entrar o actuar antes de tiempo y mata al egipcio. Después, en otra acción, vemos que dos hebreos discuten entre ellos y él se mete por medio y entonces uno de ellos de repente le dice: ¿qué quieres hacer? ¿Vas a hacer como hizo con el egipcio que lo mató? Y entonces él se da cuenta que queda a descubierto el error que había cometido. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo lleva 40 años más. ¿A dónde? Al desierto. 40 años al desierto. Y allí dice Moisés que estuvo 40 años pastoreando ovejas en el desierto, en el silencio, donde no hay nadie. Cuando Dios se le aparece en la zarza, Moisés ya no es el hombre seguro que mató al egipcio. Es un hombre quebrantado, que dice: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Antes, en otra ocasión, diría: yo soy el estadista, yo soy el guerrero. No, ya era un hombre quebrantado. El desierto lo transformó. El desierto le quitó toda su capacidad de arrogancia, de altivez o de lo que pudiera tener. De hecho, Moisés es conocido como el hombre más manso de la tierra. Al principio no era manso, mató al otro. Ahora se encuentra diciéndole al Señor: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Lo tremendo aquí es que en el desierto no fue el lugar de castigo. Para Moisés muchos podemos pensar: bueno, yo me convierto al Señor y Dios me lleva al desierto para castigarme. Pero el desierto no fue el castigo de Moisés, sino fue el lugar de su preparación. Piensa en David, el guerrero, aquel que mata a Goliat. Aquel que mata a Goliat. Dice que se encuentra con Samuel, Samuel lo unge, y cuando lo unge era un niño de 16 años, cuando lo hizo. Tiene la promesa de que iba a ser el nuevo rey de Israel. Él tenía al Espíritu Santo. Y aparece Saúl, que quiere, por los celos, matarlo. Porque escuchaba aquellas canciones que decía: Saúl con sus miles y David con sus 10,000. Siempre nos podemos encontrar esta situación en la iglesia, de que alguien lo haga mejor que tú, de que alguien te reconozca, y tú, siendo la cabeza de la iglesia, pero a mí nadie me mira, a mí me dice que con mis miles, y al otro le dice que con sus 10,000 entró en cero. Tenemos que estar preparados para estas cosas. Tenemos que estar preparados para estas cosas. Y David pasa meses siendo o estando escondido en el desierto. Mira, pasó por el desierto de Judá, el desierto de Zin y el desierto de Mahón, escondido en cuevas, en una cueva famosa que se llama la cueva de Adulán. Allí escondido. Y dice que estaba rodeado de unos personajes, de unas personas que eran descritos como, angustiados, endeudados y afligidos de espíritu. Mira el texto que sigue. Primera de Samuel, capítulo 22, el verso 1 y 2. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Amén. Y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Entonces aquí voy a hacerle una pregunta. Aquí tenemos 50 personas aproximadamente. ¿Cuántos hay enlutados? ¿Hay alguno que esté enlutado, que tenga alguna pena? ¿Hay alguno que esté endeudado? Hasta yo estoy endeudado. ¿Hay alguno afligido de espíritu? Pues Dios lo constituyó jefe de ellos. Eran 400, aquí podemos haber 50. Usted no diga, usted está afligido, usted está endeudado y usted está amargado de espíritu muchas veces. Sí, te lo digo yo. ¿Por qué Dios no lo puso inmediatamente en el trono? Ya había sido ungido, tenía la promesa, podía haber matado a Saúl por 2 veces, lo tuvo a sus manos y le rompió un pedazo de capa diciendo, aquí estuve yo. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente, si no hubiera pasado ese desierto, hoy no tendríamos los salmos. ¿Usted sabe qué dice Salmo 27:3? Que lo debíamos saber de memoria. ¿Ah? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. ¿Sí? No temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él aprendió. Y esto es la verdad que nosotros tenemos que aprender. En el desierto vamos a aprender que nuestra capacidad no es en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestro dinero, en nuestro estudio, en todo lo guapo que soy, en mi juventud, en la fuerza que tenga. No, sino en la dependencia de Dios. Amén. Amén. Eso aprendió David, era un hombre joven todavía y estaba escondido y acompañado de enlutados, de endeudados y de amargados de espíritu. Y no por poco tiempo, por mucho tiempo estuvo ahí. Me voy explicando, ¿no? Amén. En esa espera, bueno, ahí ya está, pasemos. Elías. ¿Quién era Elías? Elías fue un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones. Elías tuvo una vida así. Tenía subidas, tenía bajadas, tenía subidas, tenía bajadas. Pero en una de esas subidas fue un hombre que hizo llover fuego del cielo. En una de esas subidas fue el hombre que destruyó a 400 profetas de Baal. Pero después, en una de esas bajadas, se encuentra en una crisis de fe terrible. 40 días y 40 noches, en la cual fue sustentado, dice, que por cuervos. Los cuervos significan animales impuros en aquel tiempo. Incluso por personas que nosotros menos esperamos, pudo ser sustentado. Y fue llevado allí. ¿A dónde cree que fue llevado? Al monte de Dios, que se conoce como Har Elohim. El Har Elohim se traduce como la montaña de Dios, el lugar donde Dios habla, el lugar donde Dios se aparece, el lugar donde Dios restaura, el lugar donde Dios te transforma, el lugar donde Dios te fortalece. Y allí eres restaurado. Allí otra vez su fe vuelve. ¿Y qué fue la respuesta que le dio? Ven, porque largo camino te queda todavía. Largo camino te queda. En la montaña de Dios. Es curioso, en la montaña de Dios estuvo Moisés. En la montaña, en el desierto, en la montaña estuvo David. Ahora nos encontramos con Elías. Pero también está Pablo. Y nosotros tenemos que venir a la montaña de Dios.
El lugar donde Dios ama. Volvamos a Pablo. ¿Qué estaba diciendo de Pablo? Pablo, ¿qué estaba haciendo en estos 3 años en el desierto? Pablo tenía un problema. Y yo te lo digo, un problema gordo. Porque nosotros cuando hemos venido al Señor, al conocimiento, o cuando hemos entrado en Arabia, probablemente hemos venido en desconocimiento. No conocíamos nada de la palabra de Dios, no conocíamos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de los planes de Dios. Desconocíamos. Pablo no. Pablo era un conocedor de la Torá. Pablo no era cualquiera. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en esos 3 años? Estaba reaprendiendo, estaba releyendo todo lo que él había construido de esa teología, de todo lo que había aprendido a Gamaliel, de todo lo que le habían enseñado. Él tenía que volverlo a releer, volver a aprender de acuerdo a lo que Jesucristo le estaba revelando y de acuerdo a la visión del Espíritu Santo. Él tenía que volver a aprender todo lo que había aprendido, volver a cambiar el chip de lo que él sabía y traerlo a lo que el Espíritu Santo quería. Cuando Pablo escribe sus cartas, las cartas ya son diferentes. Mira, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, habla acerca de la justificación por la fe. Antes había dicho, oíste que fue dicho, pero yo digo, ¿no? Antes decía era ojo por ojo. Sí, más o menos. Cuando escribe a los Gálatas, habla sobre la ley y la gracia. Cuando escribe a los Efesios, habla sobre el misterio de la iglesia. La iglesia no estaba fundada, pero él ya habla en Gálatas sobre el misterio de la iglesia. Usa el Antiguo Testamento, donde todos los judíos tenían el conocimiento acerca de la Torá, pero ahora está usando una hermenéutica totalmente diferente. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de la interpretación de la palabra de Dios. Esta hermenéutica no la podía aprender en 2 días o en 3 días o en semanas. Tenía que pasar años. Para Pablo es necesario 3 años para volver a reinterpretar correctamente la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos que pasar años para entender la interpretación de la palabra. Hay gente que todavía está en la iglesia y no sabe nada. Y hay otros que tienen una interpretación pero no correcta. Y usted tiene que tener la interpretación correcta. Tiene que tener una hermenéutica correcta. Usted está en el lugar correcto. Amén. ¿Están cansados? Yo sí. Arabia fue el aula de clase de la Universidad de Pablo. En Arabia es donde tú vas a aprender. Arabia fue la sala de operaciones donde la mente más brillante de Israel fue reorganizada a favor del Evangelio. Amén. Allí se produjo la cirugía más precisa de ese cerebro que tenía. Usted necesita una cirugía. En Arabia va a tener su cirugía. Yo se lo digo a Didi. No se preocupe. Arabia es el lugar donde Dios habla. Arabia es el lugar donde Dios te va a transformar. Amén. De Arabia saldrás para ser usado. Amén. Amén. Yo no sé a quién le está hablando la palabra hoy. Por aquí voy.
En Arabia Dios no estaba castigando a Pablo, estaba sanando la enfermedad que podía destruir su ministerio. ¿Sabe cuál era ese problema que podía tener Pablo? Su arrogancia, su saber. De hecho dice que Dios le dio un aguijón en su carne, por el cual oró 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia del Señor es suficiente. Escúchame. No podemos tener absolutamente nada. Podemos ser las personas más miradas de todo el mundo, pero si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Y esto es difícil de entender. Y Pablo tenía que ser bajado para ser luego exaltado. Pablo tenía que ser bajado. Y eso únicamente lo podía aprender en el desierto. Únicamente lo podía aprender en Arabia. Muchos de nosotros tenemos que aprender verdades en nuestra vida únicamente en el desierto. Aleluya. Dios habla hoy. La confianza en su carne era lo que podía destruir a Pablo. Cuando Pablo salga del desierto, Pablo escribirá una de las declaraciones más extraordinarias. Dice: cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra, sino con debilidad y mucho temblor. Mira cómo dice 1 Corintios 2 del 1 al 4. Esto es importantísimo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación, esto es importante, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. Él no fue con su propia palabra. Él fue con la palabra de Dios. Así tienes que ir tú siempre con la palabra de Dios. La única que sana es la palabra de Dios. La única que transforma es la palabra de Dios. La única que bendice es la palabra de Dios. No la de ningún hombre. Yo escucho y me da miedo. Y dice: compra la palabra. Dame la palabra. Y se ponen en manos de hombres. No. Palabra es suficiente. Tráigala. Quien traiga. Hasta el inicuo más. Si trae palabra de Dios, es palabra de Dios. Amén. Y muchos nos creemos: el gran apóstol educado. No. Fíjate. Siervo por su gracia. Amén. Siervo. Así es. Ya está. Gálatas 1, 11 y 12 dice algo también bueno. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ya se me acabó el tiempo, y si tengo que dar la otra para la otra semana, lo dejamos porque esto toca que terminarlo. Mira, me quedan 15 hojas. Solamente llevo 5. Es que quería dejarlo en este punto, porque a ver si lo encuentro. Qué bueno es el Señor. Dame un momentito, yo sé que lo tengo por aquí. Bueno, no, te lo voy a dejar porque ya veo que no voy. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. Pues yo no recibí lo que aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Solamente dejarle, hermano, es necesario que tú pases por el desierto. Y si tú estás pasando por el desierto, glorifica a Dios. Amén. Amén. Glorifica a Dios y dile, Señor, yo no quiero salir de este lugar sin antes oír tu voz, sin antes ser transformado, sin antes ser preparado completamente para ser usado por ti. Amén. Amén. Y ya verás cómo sigue esto. Si usted quiere saber más, vas a tener que venir el otro domingo. Amén. Porque el otro, y no lo voy a grabar para que usted venga. Amén. Amén. Usted me puede, pero como yo soy más sabio, Amén. usted va a venir. Amén. ¿Está interesante el tema? Mucho. Dios ha hablado hoy. Amén. Pues aquí les esperamos la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. No te va